9 de la mañana, 20 minutos. Ayer nos agarró justo al filo del programa, así que queríamos conversarlo hoy más en detalle. Una resolución de la Cámara de Casación que confirma una condena contra Martín Sabatella, ex titular del AFSCA, de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, por... Bueno, ahora se lo vamos a preguntar, pero por intentar que Clarín cumpliera la ley de medios que estaba vigente. Lo tenemos en línea a Martín Sabatella, ex titular del AFSCA. Buen día, Martín. Ariel Ijala te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, buen día. Igualmente. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, es la ratificación de un disparate. Esa es la denuncia que hizo Clarín cuando nosotros, después de que la Corte declarara la constitucionalidad de punta a punta de la ley y se acabara la discusión sobre la constitucionalidad de la misma, avanzamos con el pedido de presentación de los planes de adecuación. Clarín presenta el plan de adecuación voluntaria. Nosotros se lo aprobamos porque se dividían, en la propuesta se dividían y vendían y todo quedaba del tamaño para hacerlo gráfico que la ley permitía, pero después teníamos que estudiar quiénes eran los futuros dueños de cada una de esas empresas, ¿no? Lo hago simple para que se entienda, y lo que descubrimos es que estaban mintiendo, que estaban haciendo una trampa a la ley, porque cuando decían que vendían no vendían, cuando decían que se separaban no se separaban, porque mantenían vínculos societarios en empresas en Argentina, en Nueva Zelanda, en Panamá, en distintos lugares, en Canadá, en distintos lugares del mundo, y por lo tanto, cuando descubrimos que estaban haciendo trampa, pasamos a otra instancia que está permitida y contemplada en la ley, que es aprobado por el Consejo Directivo del AFSCA, pasar a la adecuación de oficio, que era mantener el mismo esquema que ellos habían propuesto de división, pero concursando, llamando a concurso para ver quién lo compraba o quién accedía a eso. Y ahí es cuando, bueno, que de hecho si hubiese sido verdad que iban a vender o dividirse, no lo afectaba en nada, porque en definitiva lo que cambiaba el concurso era quiénes eran los definitivos compradores. Porque o no. La ley, recordemos, Martín, les decía que tenían que dividirse y que esas empresas separadas no tenían que tener ningún vínculo. Ningún vínculo societario. Encontraron era un vínculo por arriba. Claro, no tenían que tener vínculo societario. Descubrimos que era una gran mentira, que tenían vínculo societario. En algunos casos hasta descubrimos que cuando decían que se dividían con empresas que le decían que las ganancias se las tenían que dar a ellos. O sea, una cosa pero burda de violación del espíritu de la ley. Y pasamos a la adecuación de oficio. Sí. Ahí es donde ellos presentan la denuncia, que al principio ¿cuál era el objetivo? Obviamente una medida dilatoria para frenar la adecuación. Después ya cuando vino Macri y con el decreto, con el DNU, saca los aspectos antimonopólicos que enfrentan las tendencias monopólicas, las posiciones dominantes en el mercado de la comunicación, ya no necesitaban eso, pero sostuvieron la denuncia, obviamente, que esto creo que tiene que ver con una estrategia disciplinadora, ejemplificadora, de demostrar que miren lo que pasa con quienes se meten con nosotros, con los dueños del poder. ¿Vos te denuncia Clarín? La denuncia la hace Manieto, la instruye Bonadío, no, es de manual, o sea, denuncia de Manieto, instruida por Bonadío, condena en primera instancia del hijo, ratificada ahora por la Cámara con el voto que desempata de Boriski, que es el jugador de Padle en la Quinta de Olivos con Macri, que ya quedó absolutamente claro, bueno, y ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces es claramente esa trama mafiosa, de esa parte del sistema judicial colonizado por los intereses económicos concentrados en Argentina y por Manieto. O sea, no hay ninguna duda que la condena es Manieto a través del sistema, de la parte del sistema judicial que él tiene colonizado para defender sus intereses y los intereses de los grupos concentrados económicos de la Argentina. Eso es así, o sea, es parte de los sótanos oscuros de la democracia que describía el presidente cuando en la Asamblea legislativa. Estaba pensando ayer cuando leía que confirmó la condena a Borinsky, si eso será el precio de que Clarín cuide a Borinsky con todo lo que publicamos. Bueno, yo creo que todo lo que nosotros podamos imaginarnos, sospechar, hasta nos quedamos cortos después, ¿viste? Porque después todo lo que se descubre, y lo que ustedes, entre otras cosas ahí, reivindicando el laburo que hacen y que vos particularmente haces, todo lo que después se descubre, sale a la luz, es peor de lo que nos hubiésemos imaginado, ¿no? Porque entonces nada, está claro que eso es lo que sucede. Esto es parte de lo que han sufrido muchos otros y otras, y en realidad yo soy en mi caso es un caso menor al lado del sufrimiento
de otros compañeros y compañeras, en lo que han tenido que pasar y vivir. Hay gente, hubo gente encarcelada y sigue habiendo gente encarcelada por causas armadas, por cosas inventadas, sentencias que se escribían en la mesa judicial. Entonces, y esto por supuesto no es nada comparado con la persecución de quien más ha sido perseguida, que es Cristina Fernández de Kirchner. Martín, ¿a qué te condenan, digamos, tenés riesgo de...? Condenan a 6 meses de prisión en suspenso y a 1 año de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Por supuesto no está firme, nos queda en la instancia de la Corte, es lo que hablamos con Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, son los dos abogados, ellos son los dos abogados míos, iremos a la Corte y haremos todo el caminito que corresponde y esperamos que en alguna instancia, en algún momento, alguien ponga un poco de cordura sobre este disparate. Claro. Pero queda en la instancia de la Corte todavía, por lo tanto no está firme. Complicado esta Corte, ahí está el abogado de Clarín también. Bueno, por eso te digo, pero bueno, nosotros vamos a hacer igual todo el caminito que, claro, que corresponde y que tenemos que hacer. Yo digo, esto insisto, es claramente un disparate brutal que solo se explica en esa lógica persecutoria y se explica ahora en esas señales ejemplificadoras de los poderosos de la Argentina que tienen colonizado, insisto, su parte de la justicia, y que evidentemente ahora lo quieren usar como mecanismos ejemplificadores también, no solamente por lo que pasó, sino por lo que puede pasar ahora o por lo que pueda suceder más adelante, en el sentido de decir, no se atrevan, no se les ocurra, no piensen en tocar los intereses de los privilegiados de la Argentina, ¿no? Yendo a eso, quería preguntarte por último, digamos, ¿pensás que hoy debería volver a insistirse con una ley de medios antimonopólica y que un poco tu condena tiene que ver con eso, con que nadie se atreva a ir por ahí? Mirá, yo lo que no tengo ninguna duda, y creo que a esta altura nadie tiene dudas, por lo menos de los que creemos en una democracia profunda, y en la ampliación de derechos, que la concentración mediática, las tendencias monopólicas, las posiciones dominantes lesionan esa libertad. Eso se fue discutido y pensado y hablado 1000 veces, y que obviamente toda esa estructura de noticias falsas, de guerra jurídica o de la oferta, de lo como se quiera llamar, lesiona a las instituciones, la república y la democracia, y que esto necesita modificarse, necesita cambiarse. Ya necesitamos otra ley de medios. Yo digo, digamos, las cosas también, hay nuevas herramientas comunicacionales, hay nuevas realidades, hay avances de distintos tipos. Yo no tengo ninguna duda que el tema en sí, la preocupación sobre la democratización de la palabra, sobre el acceso a la información, sobre que estén todas las voces, que la democracia se tiene que nutrir de absolutamente todas las voces, las que te gustan, las que no, las que estás de acuerdo, las que no, pero que estén todas las voces, que el manejo de esa información, que en la batalla cultural, que en la disputa por el sentido, existe toda esta maquinaria de noticias falsas que dicen cualquier barbaridad. Lo estamos sufriendo ahora, con la Argentina tiene la mejor campaña de vacunación de la historia, donde llegan todos los días con un gran esfuerzo de vacuna, y hay una campaña brutal como la que llegó a ver, que para plantear la negatividad en relación a la campaña, que llegaron a hacer una denuncia penal al presidente porque estaba envenenando, cosas, barbaridades así. Entonces voy a decir, bueno, no hay ninguna duda que toda esa maquinaria de noticias falsas que llegan, que después se juntan con invento de caos, todo eso lesiona la democracia en la Argentina y lo vemos en muchos otros países de la región. Por lo tanto, que esos sótanos oscuros de la democracia hay que echarle luz y hay que pensar cómo se mejora la calidad de nuestra democracia para que la democracia sea el espacio y límite de la política y que esas reglas de juego funcionen bien, para los que pensamos de una manera u otra, pero que funcionen como tienen que funcionar. No hay ninguna duda que eso es necesario modificar. No es mi tema hoy, no es mi responsabilidad hoy en el gobierno, pero yo no tengo ninguna duda que los temas de cómo mejoramos la calidad de nuestra democracia están atravesados también con cómo se mejora el funcionamiento de la justicia, para cuando vos nombres justicia sea realmente eso, porque hoy hablas del sistema judicial y está lejos de sentir que estás hablando de justicia, y también cómo se piensa abordar la problemática de estas maquinarias de noticias falsas que construyen y estigmatizan y se utilizan para perseguir, para denostar o para construir cosas que no son ciertas. Pero bueno, es cierto que es un gran debate, en el cual
vos has participado muchísimas veces con esas búsquedas, ¿no? Bueno, Martín, ojalá te vaya bien en la corte, así que bueno, estaremos obviamente muy atentos a eso. Gracias por atendernos. Por favor, un gusto. Gracias. Que tengas buen día. Martín Sabatella, ex titular de AFCA. Me queda un segundo, lo digo yo. El lofer tiene dos patas. Una que tiene que ver con, en el momento en el cual gobiernan los sectores concentrados de la economía, perseguir a cualquier persona que se pueda oponer a su plan económico. El lofer no tiene que ver con meter preso a nadie, no tiene que ver con lo judicial. El lofer no es judicial. El lofer es económico. El lofer es una política económica y tiene que ver con la transferencia de recursos de los sectores populares, de las mayorías, hacia un grupo concentrado de amigos del poder corporativo que con el gobierno de Macri llegó incluso a tener un presidente de ellos. El lofer era para eso. El lofer son las tarifas, el lofer es el precio de los alimentos, el lofer es el precio de las telecomunicaciones, el lofer es el precio del alquiler. El lofer es tu vida cotidiana, el lofer es con vos. Lo que ellos intentan hacer es decir que el problema es Cristina, que el problema es Vudú, o que el problema es Sabatella, o que el problema es Milagro Sala. No son el problema ellos. Ellos son el problema por lo que representan. No en su persona. Entonces, cuando el macrismo estuvo en gobierno, el lofer era para implementar una política económica. Haciendo la analogía con lo que escribió Rodolfo Walsh en la carta abierta a la Junta Militar, el principal delito de la dictadura militar no fueron los desaparecidos, los torturados, los asesinados, los miles de exiliados. Fue el sometimiento a la miseria planificada de millones y millones de personas. Y el lofer somete a la miseria planificada a millones y millones de personas. El capítulo 2 del lofer es el actual. Es continuar con esa persecución para que cualquier funcionario actual tenga miedo de tomar una decisión que toque esos mismos intereses que fueron beneficiados en el capítulo 1 y que hoy no se cambien. Entonces, por ejemplo, condenar a Martín Sabatella, que estaba a cargo del AFCA, que era una autoridad de aplicación del cumplimiento de una ley que la Corte declaró constitucional, es decirle a cualquier funcionario de este gobierno, ni se te ocurra decir que tiene que haber una nueva ley de medios, más moderna, adecuada al momento histórico, adecuada a lo digital, pero que el sistema de medios se tiene que democratizar por ley, ni se te ocurra decirlo, porque te vamos a perseguir siempre. Pase lo que pase. Y te vamos a denunciar nosotros, y vamos a tener a nuestros jueces que te condenen, y vamos a tener a nuestros jueces que confirmen las condenas, y si no son nuestros, los vamos a apretar, y miren qué curioso, Borinsky, que ya debería estar en su casa después de lo que publicamos nosotros, Clarín lo protege y termina confirmando una condena a un exfuncionario que le dijo a Clarín que cumpla la ley, que la Corte dijo que era constitucional. Esas son las dos patas del lofer, y por eso hay que entender que no hay ninguna posibilidad de reforma judicial, que además viene lenta, sin una reforma del sistema de medios. Y sin que se termine este esquema en el cual los funcionarios tienen miedo de lo que decida Mañeto. Y la palabra es miedo. Nosotros hablamos con funcionarios todos los días. Los sueldos de los funcionarios argentinos son bajos. Y no les alcanza para ahorrar, para en el momento en que a estos tipos se les ocurra meterle 15 denuncias penales, poder pagar un abogado como la gente y defenderse en un poder judicial absolutamente cooptado por los mismos que los que lo denuncian. Entonces, no se puede en estos términos. Entonces, lo digo yo, necesitamos una nueva ley de medios. El título es ley de medios. Una nueva ley de servicio de comunicación audiovisual y digital. Actualizarla y hacerla. Hoy en día está derogada por decreto, por el decreto de Macri. Entonces, ese es el sistema que tenemos ahora y por eso estas condenas contra Martín Sabatella confirmada por Mañeto y confirmada por el juez Borinsky luego de que contamos que se reunió 16 veces con Macri. Reforma judicial, reforma del sistema de medios, si no va a ser muy difícil, amigos y amigas. 9 de